Paz y bendiciones a todos, sean bienvenidos a esta nueva serie sobre la armadura de Dios. Como ya le anunciamos en el vídeo que presentaba la serie, no voy a estar esta vez ministrando solo, sino me acompaña mi hermano, amigo y compañero de milicia, Samuel Castro Martínez. Samu, shalom, bendiciones, Shalom, gracias que estás acá. Estamos bien a la expectativa de lo que puede pasar con esta serie. Amén, amén. Hemos estado estudiando y vamos a estarnos basando en el pasaje que está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 hasta el 20. Vamos a estar leyendo hoy. El capítulo de hoy es simplemente una introducción. Es decir, introducción en el sentido de que queremos poner las bases de la razón por la cual estamos ministrando esta palabra y razón por la cual Pablo escribió esto a los Efesios. Vamos, ¿qué te parece, Samuel? Empezamos leyendo el texto. Amén, dale, sí. Y después continuamos. Dice en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Poderosa palabra esta. Samu, ¿cuál te parece a ti que sea el objetivo fundamental de esta instrucción? Bueno, primeramente yo creo que es importantísimo lo que dice la palabra de Dios para que seáis fortalecidos. Es un aspecto importante y bueno, finalmente vemos de qué forma lo podremos ser, pero sí, el ser fortalecidos, el ser preparados para batallar. En lo que estuvimos estudiando vimos que esta frase está de manera imperativa pero escrita en pasivo. ¿Qué implicaría eso? Bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta de que el que fortalece no somos nosotros, pero sí tenemos un llamado a ser fortalecidos, a ponernos a disposición de Dios y a Dios, a que Él prepare esto en nosotros y Él fortalezca nuestras vidas, ¿no? Es decir, que el poder que nace de esta armadura es el poder de Dios, no es un poder que nosotros podemos producir. Completamente. Hablando del concepto de poder, hay algo muy interesante cuando hablamos de poder, y es que la palabra en nuestro castellano poder involucra varias cosas, como por ejemplo capacidad. Tener poder es tener la capacidad para hacer algo, pero al mismo tiempo también está conectado con energía. En el griego la palabra es dunamis, de donde viene en el castellano dinamo, que es algo que produce energía. Entonces poder también es tener la energía para hacer algo. También la autoridad, porque tú puedes estar capacitado, pero si tienes alguien por encima de ti que tiene más autoridad que tú, te impide, ¿verdad? Llevar a cabo aquello para lo cual estás capacitado. También vimos que involucra la voluntad, ¿recuerdas? La voluntad y el deseo de hacer algo. Hay quien puede hacer cosas, pero no tiene el deseo, no tiene la disposición de hacerla, por lo tanto está limitado en poder. Y por último vimos también que es tener la posibilidad ¿no? para hacer aquello. Entonces, más o menos la frase de Pablo sería dejen o permitan que Dios los fortalezca con su poder para que puedan moverse
en toda su autoridad y sus capacidades. ¿Sería una traducción, una interpretación correcta? Sí, es correcto y bueno, dentro de todo es entender de que nosotros nos estamos haciendo dependientes de Dios en todos estos procesos, ¿no? Ok. A la hora de entender un poco el porqué de la armadura, tal vez alguien podría decir, bueno, pero ahora yo quiero luchar a mi manera. ¿Por qué tengo que ponerme ahora esa armadura específica? ¿Qué le podríamos decir? Sí, yo creo que hay dos cosas principales también aquí y una de las cosas más importantes es el poder permanecer firmes hasta el final, ¿no? No se trata de conquistar, sino de permanecer en el lugar que nos corresponde, algo que Dios ha determinado desde antemano, ¿no? Permanecer firmes en el lugar y en la posición donde Dios nos ha otorgado estar. Yo creo que eso ayudaría a las personas también a entender por qué Pablo habla de resistir y de permanecer. Él no está hablando en primera línea de conquistar, sino que nosotros ya en Cristo Jesús tenemos delante de Dios una posición que la Escritura dice, estamos en lugares celestiales con Él. Entonces, conforme a lo que tú acabas de aclarar, se trata de resistir y defender en primer lugar aquello que ya nos pertenece. Y el que no sabe lo que tiene, pues tampoco sabrá de lo que es capaz de hacer. Entonces, eso es un aspecto importante. Y ahora también aparece aquí un personaje. Dice, para que podáis resistir las artimañas, los trucos, las trampas del diablo. Y aquí las opiniones varían mucho en cuanto al concepto diablo, ¿no? Sí, cierto. Diablo, en primer lugar, significa... bueno, vemos que diablo es un calumniador, ¿no? Un adversario, por verlo. Yeah. Que viene del concepto hebreo Satán. Aclarar esto, que las escrituras, aunque muchas de las copias, no solamente muchas, sino la mayoría de las copias que tenemos del Nuevo Testamento están en griego, pero es obvio que escribieron judíos, que escribieron algunas cartas a una audiencia judía y hay que entender los conceptos judíos y los hebraísmos que están detrás de los conceptos que se presentan en el Nuevo Testamento. Y en este caso, el término diablo, que es un término griego para calumniador, proviene del concepto hebreo Satán, que significa adversario, que significa tentador, aquel que prueba y por implicación enemigo. Enemigo, sí, plenamente. Vemos que es la función del diablo también, ¿no? Es un ser creado. A él lo creó Dios y como está escrito en el Salmo 119, todo subsiste hoy y funciona conforme al propósito con el cual nuestro Padre lo creó. Exactamente. Dentro de eso podemos ver de que el diablo usa ciertas formas en las que hace lo que está haciendo, engañando, defraudando, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de batallar también. Claro, hay por ahí conceptos que se hablan del diablo como que está rojo con un tridente, con dos cuernos, pero todo eso es fantasía. El oponente fue creado con esa naturaleza. En Juan 8:44 Jesús dice que el diablo es padre de mentira, que no hay verdad en él y por eso es que no hace otra cosa que no sea mentir. Y entender esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí en el pasaje Pablo dice, para que podáis resistir o hacer frente a las artimañas del diablo, a las trampas. Y es una palabra en el griego ahí que se usa poco en el Nuevo Testamento. Y solamente en esta carta de Efesios. Y está usada como para conducir a alguien al error, pero no de manera abierta, haz esto que está malo, sino con trampita. Sí, plenamente. Con truco. Cosas que se presentan como si fueran buenas, pero en realidad nos van a conducir a algo malo. Sí, y bueno, de hecho vemos que el diablo se disfraza de ángel de luz y todo lo que él hace pues lo pone en buena luz
teniendo en cuenta de que no es así. Ya, claro. Y sin tener que hablar mucho de él, porque él no es la razón principal de esta serie, sino es el fortalecernos con el poder de Dios, pero entender que a veces se le da al diablo más poder y más influencia de lo que tiene. Y ahí funciona su naturaleza, que es mentiroso, es padre de mentira y ha engañado muchas veces. La batalla que Pablo presenta aquí nos presenta a nosotros desde la perspectiva de vencedores. Amén. Nosotros estamos en posesión de algo y lo que está haciendo él es tratar de sacarnos a nosotros de esa postura y impedirnos que nosotros usemos correctamente lo que ya tenemos, y esto es importante. Bendito sea el nombre Amén. del Todopoderoso. Aparecen además aquí otros seres y nos ayuda a entender un poco la naturaleza de la lucha. Y Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra seres humanos, y esto habla de la naturaleza de donde proviene la oposición. Y entender esto es importante también. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que empieza a definir Pablo aquí unas cuatro, ¿cómo decir? Unas cuatro entidades que se nos oponen. ¿Ya? Por ejemplo, aparece el término principado. ¿Qué podemos entender ahí como principado? Significa primero al mando, por ejemplo, o dominio. O sea, vemos que lo que se ejerce aquí o contra quien estamos luchando son seres que tienen su función y que tienen el fin de esta batalla muy claros. Voy a aprovechar acá para decirle algo muy importante. No vamos a poder estar presentando todo lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado acá, pero Samuel y yo coincidimos en que vamos a poner aquí en los comentarios el dato del estudio entero para que usted pueda revisar todos los versículos bíblicos que están ahí expuestos, los conceptos, tratamos algunos conceptos de los idiomas originales, así que aunque nosotros queremos mantener esto en un tiempo relativamente corto, toda la información a la cual nosotros hemos podido acceder se la vamos a poner aquí abajo para que usted también pueda acceder, y cuando acceda, si le bendice, no se olvide de darnos un like. La segunda entidad que se menciona es potestades. Hablando igual en regiones del espíritu. ¿Qué características podemos encontrar de estas potestades? Bueno, potestades son autoridades, por decirlo así, gubernamentales, y siempre este término de potestades está ligado a este término de principados. Podríamos leer en Colosenses 2, los versículos 14 y 15. A ver, un momento acá. Colosenses 2, 14 y 15. Hablando de Cristo en la cruz, ¿ya? Dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades, esta traducción tiene autoridades, pero es potestades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Es interesante este detalle, ¿verdad? Que estén combinados. Y no es que hay una diferencia clara ahora entre rangos. Los principados son comandantes y los potestades son capitanes. Entre ellos no hay por lo menos no pudimos encontrar nosotros en lo que estábamos estudiando mucha diferencia, pero sí hay una diferencia entre ellas y los demonios. Sí. Ahí sí vimos que el nivel de influencia de los principados y las potestades es diferente al concepto que encontramos de demonio. Y recalcar acá que son de naturaleza, no son de carne y sangre. Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, en el contexto del judaísmo es que es un concepto de fuerzas que influencian y que gobiernan la vida humana. O sea, tienen influencia en la vida humana y se levantan entre Dios y nosotros. Tienen una función. Eso es un detalle que encontramos, que no es que ellos están en una pelea contra Dios, sino que ellos ejercen una fuerza oponiéndose entre Dios y nosotros. Sí. A Dios lo conocen bien. Exactamente. Es un asunto de oponiéndose al ser humano. Sí. Porque son fuerzas que se oponen al ser humano, que naturalmente
la posibilidad que tienen es porque Jehová se lo ha permitido. Así es. ¿Ok? Ok, entonces se habla también de gobernantes o autoridades. Igual, todos estos conceptos se pueden aplicar, o todos esos términos griegos, se le aplica también a seres humanos. Lo que aquí tenemos, este dato especial que Pablo entregó diciendo que no son ni carne ni sangre. Y cuando se usa la frase carne y sangre, es para contrastar la naturaleza humana, lo físico, con lo que proviene del mundo espiritual. Entonces, estos son gobernantes que actúan en las regiones invisibles. Invisibles, exactamente. Y bueno, es un término también de los gobernantes o autoridades que se usaban, por ejemplo, en la mitología, definiendo a los dioses, ¿no? Algo también muy interesante. Muy interesante, porque esto son términos griegos lo que se están usando acá. Entonces, Pablo o el que tradujo tal vez el manuscrito al griego está tratando de usar términos equivalentes dentro del idioma, de la cultura griega, que puedan dar a conocer el concepto judío que está detrás. Sí. ¿No? Y por eso es que estamos a veces mencionando también el asunto de la perspectiva de judaísmo. Entonces, estos gobernantes ejercen una influencia desde el mundo invisible, sí. Y es uno de los déficits que tenemos los seres humanos, que no podemos ver a estos enemigos, sino darnos cuenta de lo que están actuando. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2, vamos a ir un momentito allá. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 describe un poco este tipo de influencia y presten atención acá porque hay algo aquí muy, muy interesante. Dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces aquí vemos tres fuentes sobrando. En primer lugar, dice, estamos muertos por nuestros propios delitos y pecados. Tenemos nuestra naturaleza humana que se nos opone. Después habla aquí de la corriente de este mundo. Entonces vemos el mundo como una estructura que se opone a Dios, que ejerce una influencia, y tenemos al príncipe de la potestad del aire, y dice acá, repito el versículo 2, que actúa sobre los hijos de desobediencia. Hay una actitud del ser humano que es la que le abre espacio para que todos estos principados, potestades y gobernantes actúen en la esfera de lo natural y como dijiste, que se ponen entre Dios. Y el ser humano. ¿Y nos queda una cuarta fuerza, Samu? Sí, los huestes espirituales, ¿no? También aquí se ve de que está hablando de un término sobrenatural, o sea, espiritual, huestes espirituales. Esto es algo que transciende lo físico o natural también, y Pablo lo describe como son huestes de maldad y que operan en las regiones celestes. Es decir, que desde ahí, desde esa perspectiva de lo invisible, ejercen influencia. Concluyendo, porque no queremos hacer los vídeos muy largos y dejar espacio también a los estudiosos a que revisen todo el material. Por favor, que revisen le vamos todo a poner a disposición acá en los comentarios. Pero sí hay ciertas conclusiones que consideramos muy importantes, como por ejemplo, 2 veces en los primeros versículos se habla de ponerse toda la armadura de Dios. Amén. Dios provee el poder, Dios provee los elementos de la armadura. Nos corresponde a nosotros ponernos la armadura y ponerla completa. ¿Por qué? Porque la efectividad de funcionamiento de esta poderosa armadura está cuando funciona como un todo. Como un todo, y la necesitamos para resistir y permanecer hasta el final, permanecer firmes. Este término de resistir y permanecer firmes y hasta el final es un término que se usaba en un combate de cuerpo a cuerpo, y el término define de que este combate se daba hasta que alguien se rindiera o perdiera la vida. Entonces estar firme y permanecer hasta el final es también un término muy importante que tenemos que tener en cuenta con toda la armadura. Otra cosa importante, Pablo dice también, para que podamos resistir
en el día malo y después de haber resistido quedar firmes. Días malos. La Escritura dice en varios lugares que estamos viviendo días malos y la Escritura revela claramente que vendrán días peores. Por lo tanto, si no has usado la armadura hasta este tiempo, cuando termines la serie hay que ponerse la armadura porque tenemos que enfrentar días malos, días de influencia de tiniebla, días donde la maldad se va a multiplicar, días donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Y por eso tenemos que ponernos la armadura para resistir estos días. Y por último, queremos llamar la atención porque aunque vemos que estos adversarios tienen una naturaleza espiritual, todas estas artimañas que se revelan se van a revelar en lo natural. Y tenemos diferentes puntos con los cuales puede verse este reflejo. Claro, a veces vemos a personas luchando y reprendiendo en el mundo espiritual, pero se les escapa el detalle de que la influencia nos llega a través de cosas en lo natural. Por ejemplo, promoviendo falsas religiones, falsas doctrinas. Sí. O promoviendo desviaciones del uso de la sexualidad. También. Promoviendo rebeldía, desorden, injusticia, guerras, muerte, destrucciones de hogares. Es decir, que hay que estar atentos que aunque esto parte primariamente de lo espiritual, se va a manifestar a nivel de relaciones y de actitudes en lo natural. Ok, bien. No te olvides de que estas fuerzas fueron derrotadas ya por el Mesías Jesucristo, el poderoso Hijo de Dios. Las desarmó y las exhibió públicamente con su triunfo en la cruz del Calvario. Pero nos corresponde a nosotros hoy en día subyugarlas, detenerlas. Nos corresponde a nosotros parar sus ataques para poder permanecer firmes en la posición, en la libertad con que Cristo nos hizo a nosotros libres. Para eso hemos diseñado esta serie, para que seamos fortalecidos con el poder de la fuerza de Dios. Samu, estoy realmente emocionado con todo lo que hemos comenzado a estudiar y todo lo que está de camino. Y si te ha bendecido este capítulo, recuerda, comparte, ponlo en las redes sociales, comparte para que otros también sean edificados. Shalom, bendiciones, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.